Buenos días, maestro. Hoy le hablaré acerca de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, más conocido como Ley Antilavado. Para esto, primero necesitamos conocer el origen del lavado de dinero, que es el motivo por el cual surgió esta ley. En este caso, el primer incidente de este fenómeno se basa en un grupo de delincuentes con negocios ilícitos como lo son el alcohol, la prostitución y diversos tipos de juegos ilegales. Este grupo compró diversas lavanderías donde ingresaban por medio de cajas las ganancias provenientes de las actividades ilícitas. Es por ello que este fenómeno se le conoce como lavado de dinero. Eh, Esto, pues, para ser más exactos, pasó en Chicago en el año 1920. Bueno, como vemos, siempre ha sido asociado por años al negocio ilícito del narcotráfico este fenómeno, pero este no solo está vinculado a esa actividad, existen muchas maneras de lavar dinero, desde el que es obtenido de un origen ilícito para luego limpiarlo por medio de un sinnúmero de artimañas que logran ubicarlo en la economía legal, hasta el que es percibido de forma lícita, pero llega a ser utilizado con otros fines delictivos que lo vuelven ilícito. A lo que me refiero es que el dinero legal pasa por un proceso que lo convierte en recursos ilegales. Esto, pues actualmente la manera más común y menos visible para lavar el dinero es a través de la creación de organizaciones y fundaciones con un fin específico, pero pues al final son utilizadas para acciones totalmente distintas. Es decir, que a través de sus fachadas que parecen legales terminan recibiendo dinero limpio para fines concretos, pero pues al final esos fondos son hurtados justificando pues que es utilizado en una serie de actividades, pero pues realmente son depositados a cuentas personales o de empresas. Es decir, que la persona jurídica con fines de lucro o sin fines de lucro que recibe dinero, pero se salta el control estatal de no reportar el dinero o señala que va a ser utilizado el dinero para cierto rubro o para cierta actividad, pero al final resulta que lo desvía, entonces esa institución ya está cometiendo el delito de lavado de dinero. Sabemos que este fenómeno continúa siendo el dolor de cabeza para el sistema financiero mundial, muchos países, y pues también es por ello que se han abogado por fortalecer sus normativas económicas con el afán de erradicar movimientos de dinero ilícito que buscan desestabilizar naciones y enriquecer a costa de lo que sea. Ya dado este concepto, nos vamos a pasar al marco normativo de México. Sabemos que México cuenta con diversos elementos para combatir la delincuencia organizada, tales como la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, entre muchos otros. Como bien sabemos y desde un principio, yo me voy a enfocar en la Ley Federal para la Prevención, más conocida como Ley Antilavado. Esta ley tiene por objeto proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita. Los sujetos relacionados con esta ley, primera, son los sujetos que vigilan pues las entidades que ahorita voy a mencionar, que son estas. Pero primero voy a mencionar estos sujetos. En este caso, pues las autoridades que van a estar rigiendo esta ley en el cual podemos encontrar básicamente dos entes, que son los más importantes. La primera es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual va a ser la encargada del requerimiento de información y de presentar denuncias en caso de que encuentre irregularidades. Y la segunda entidad es la Unidad de Inteligencia Financiera, que en el cual está adscrita a la PGR y es básicamente la encargada de estar auditando y estar revisando las cuentas de la gente que usa dinero en el país para detectar algunos movimientos sospechosos que sean susceptibles de investigarse. Si bien esto pudiese sonar invasivo o inclusivo, el hecho de llegar al extremo de un terrorismo fiscal, nosotros como usuarios debemos saber de que precisamente pues podemos defendernos, ya que
En el capítulo de esta ley se dice que la unidad financiera solo va a poder hacer investigaciones apegadas pues a la ley. Entonces, pues esto lo tenemos como derecho para defendernos de que no nos cuenten y que no nos engañen o que no nos espanten. Bueno, los sujetos que deben cumplir con esta ley son las personas físicas o morales que por su ocupación, profesión, actividad, giro u objeto social sean susceptibles de realizar actividades vulnerables, los notarios o corredores públicos, así como los servidores públicos a quienes las leyes les confieran la facultad de dar fe pública, es decir, que intervengan en la realización de actividades vulnerables, o más bien para simplificar todo esto, las entidades financieras como instituciones de crédito, sociedades financieras de objetivo limitado, sociedades financieras de objetivo múltiple, entre todas estas son las que deben cumplir con dicha ley. En este caso, ya que vimos los sujetos, pasamos a ver lo que es las obligaciones de las entidades. En este caso, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda, a partir del 3 de febrero de 2020, los contadores deberán realizar el trámite de alta y registro como actividad vulnerable. Para esto, la actividad vulnerable hace referencia a aquí dice que establece que se consideran actividades vulnerables al lavado de dinero la prestación de servicios profesionales de manera independiente sin la existencia de una relación laboral con el cliente o que se haga en su nombre alguna de las siguientes actividades. En este caso, las actividades vulnerables son operaciones con activos virtuales por parte de un ajeno a la entidad financiera, la compra y venta de vehículos, ya sean terrestres, aéreos o marítimos, la apuesta, concursos y sorteos realizados por organismos descentralizados. De igual manera, entra en la lista de las actividades vulnerables la compra y venta de joyas, metales y piedras preciosas, así como la recepción de donativos por parte de organizaciones sin fines de lucro, la emisión de comercialización de tarjetas de servicios prepagados o créditos no bancarias, así como la emisión de cheques de viajero por parte de entidades que no sean financieras. Todo este tipo de actividades vulnerables son aquellas que pues no hay como que una base que permitan que se pueda pues checar que sí son confiables, ¿no? En este caso, ¿qué debe hacer la empresa? Como mencionaba antes, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda, a partir del 3 de febrero de 2020, los contadores deberán realizar el trámite de alta y el registro como actividad vulnerable para efectos de la ley ante el SAT, mediante el portal Prevención de Lavado de Dinero. El SAT indicó que quienes no se registren serán sancionados. Otra de las obligaciones que deben realizar estas entidades, ya sean las personas físicas, las entidades financieras que antes mencioné, debe ser la presentación de avisos a la Secretaría de Hacienda sobre las operaciones de sus clientes o usuarios que lleven a cabo un monto superior al establecido en la ley. Será preciso también mostrar ejemplos para que se entienda de manera correcta que se debe presentar un aviso. En caso de si tus clientes hacen operaciones con activos virtuales que rebasen los 57,000 pesos, deberá presentar el aviso. Otra obligación es que si la empresa se dedica al blindaje de autos, deberá presentar el aviso al SAT cuando la operación de tu cliente supere los 431,000 pesos. También cuenta si comercializa muebles por un monto igual o mayor a 719,000 pesos. También deberá presentar ese aviso. También, como último ejemplo, es si recibes donativos por parte de organizaciones sin fines de lucro o mayores de 287,000 pesos. Todo esto se debe informar al SAT. Cabe señalar que los avisos se envían de forma electrónica en el formato de la unidad de inteligencia financiera establezca. Estos deberán contener datos generales de quien realiza la actividad, de quién es el cliente o el usuario y la descripción de dicha actividad. Una vez visto todo esto, se debe saber que las sanciones se presentan en dado caso que no se lleve a cabo la ley pues, de prevención, la ley antilavado, las lleva en su mano la Secretaría de Hacienda, ya que esta
impone dichas sanciones por incumplimiento de las obligaciones relacionadas con los términos y los requisitos de la presentación de avisos e información. En este caso tenemos un cuadro que presenta la conducta que es sancionada. En este caso, el incumplir los requerimientos de la Secretaría de Hacienda, el incumplir las obligaciones de las personas que realizan actividades vulnerables, incumplir, presentar en el tiempo los avisos, presentar los avisos sin cumplir los requisitos, incumplir obligaciones tratándose de operaciones con efectivo, ya sean los fedatarios públicos, el omitir presentar avisos y el participar en actos u operaciones prohibidos con efectivo. En este caso, las sanciones varían de 200.000 a 200.000 días de salario mínimo y también, por último, varían de 10.000 a 65.000 días de salario mínimo, además de las sanciones de renovación de autorización o cancelaciones de habitaciones o patentes para notarios, corredores públicos y agentes aduanales. Asimismo, las violaciones cometidas por las entidades financieras serán sancionadas por los respectivos órganos desconcentrados de la Secretaría de Hacienda. Como último punto, se sancionarán con prisión el uso indebido de la información reportada, la alteración, la divulgación, la falsificación y el uso para fines distintos. Aquí pues se presenta otra tabla donde pues se presenta la conducta y la sanción que se deberá dar si se propicia dolosamente información a personas que realizan actividades vulnerables, que si se modifica, se altera, información de avisos, al servidor público que dé uso indebido de la información o al que divulgue información sobre investigaciones de lavado de dinero. En este caso, las sanciones varían de 2 a 8 años de prisión o de 4 a 10 años de prisión. Como último pues, punto, es necesario tener el conocimiento de dicha ley para evitar muchas complicaciones a lo largo de cada movimiento que pues, se desea realizar, ya sea una transacción, ya sea pues, en alguna organización. El cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita trae consigo pues, diversos beneficios en general para la sociedad mexicana en su conjunto y en lo particular. Para quienes realicen las actividades vulnerables también trae pues ciertos beneficios. Estos beneficios tratan pues en estos 4 puntos, es decir, que fomenta una sana economía, previene que los sectores que realicen dichas actividades vulnerables sean utilizados por la delincuencia organizada. También pues impacta directamente en el flujo de recursos de la delincuencia organizada, limitando así la reinversión de estos recursos en actividades delictivas. También previene la imposición de posibles sanciones administrativas y penales para quienes incumplan lo dispuesto por la ley. En este caso, esta ley llegó para quedarse, para modificar la forma de hacer negocios en México, por lo cual hoy es más que nunca importante que las empresas se aseguren de evaluar su situación y la de sus accionistas. Entonces, pues, a lo que quiero llegar con esto es que esta ley influye mucho en la economía a nivel mundial y a nivel, pues, nacional, ya que quiere decir que debe ser tomado en cuenta con seriedad y que las actividades de esta índole llegan a tener un gran impacto en la economía de un país, debido a que desequilibran la economía. Si no se mantiene un orden, es imposible que se pueda avanzar el nivel económico de un país, más específico en México. Es por ello que la existencia de esta ley permite mantener el orden de manera progresiva y genera confianza para todos aquellos que manejan dinero. De ahí que sea tan importante conocerla y valorarla, pues dicha ley es una herramienta necesaria para disminuir uno de los delitos que más afecta a México, ya que de manera significativa provoca mermas al crecimiento económico, distorsiones a la libre competencia y pérdida de empleos. Estos factores que presentan la mayor amenaza al lavado de dinero son las organizaciones delictivas y el volumen de fondos generados por las acciones ilícitas. Estas últimas pueden ser narcotráfico, secuestro, trata de personas, piratería comercial, tráfico de órganos, joyas, todo lo que se vio anteriormente. En el ámbito del comercio exterior este también pues, se ve involucrado, por el ejemplo, al importar o exportar mercancías ilegales.
Dicho pues esto, la ley también se encarga de sancionar a aquellos que no cumplan las obligaciones, como los antes mencionados. Los castigos pueden ir de 200 y 2.000 salarios mínimos. Pero pues sí, a lo que quiero llegar es que gracias a esta ley se mantiene una confianza entre el cliente y la empresa, o entre dos personas que se vean pues con confianza, más que nada para que se eviten todo este tipo de cosas ilegales, que no se tenga pues ese miedo de que tu dinero no va a llegar a tal cosa, o tu dinero pues lo usan para otros fines, o pues la empresa o México como tal, los bancos no tengan ese desequilibrio que pues genera el lavado de dinero. Es por ello que esta ley es muy importante para dichas personas que tratan con dinero, o sea, que no están solas, que tienen una base, un marco jurídico en el cual se pueden apoyar. Pero sí, eso es todo de mi parte. La verdad es que ha sido un tema interesante y pues eso es todo. Gracias por su atención prestada.